Ahora sí, Pedro Yaranga, muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal igualmente, Fernando? ¿Qué concluye usted de la decisión de la justicia sobre la señora Navarro, maestra de Apurímac, ¿no? Probablemente que el Poder Judicial haya dado valor a la justificación del Ministerio Público y seguramente que tenga mayor implicancia. Pues no es normal que dé 30 ese tiempo para una detención preventiva. No. Bueno, vayamos entonces al BRAE. ¿Cuándo estaba por última vez en ese territorio usted? Bueno, estuve antes de la pandemia recorriendo desde la parte del Cusco. Yo siempre hago un recorrido por lo menos de 2 semanas. Entro por Cusco y salgo por Satipo. Ya, por Junín. Por Junín. ¿Lo conocen a usted allá? ¿Le dejan caminar en paz? ¿Cómo es que sucede que puede desplazarse con esa libertad? No es, digamos, común visitar a cualquier persona, pero yo tengo algunas personas conocidas con quienes puedo conversar, personas muy amables, por cierto, y a mí me encanta la parte del río N, que es donde tampoco la presencia del Estado es mucho menor que en la parte de la Apurímac. Y en la parte de la Apurímac es más zona cocalera desde hace más de 40 años. Como consecuencia también donde hay mayor depredación del medio ambiente y la contaminación del agua. Pero más abajo en el N, la gente es, digamos, hace 20 años menos pudiente que la parte de la Apurímac, que tenían poca inversión, pero con esa poca inversión ellos han hecho, actualmente son productores del mejor cacao, del cacao orgánico, y que están exportando para el mejor chocolate del mundo. ¿Pero el cacao puede ser una alternativa económica para nuestros campesinos de Braem a la coca? Sí, por supuesto que sí. El cacao y el café es funcional. Actualmente están incorporando también otros productos, sí. Eso habría que probar, fruta, pero ¿no? Sí. Pero para todo eso lo primero que hay que hacer es evitar la contaminación, bajar el tema de la depredación, o sea, la deforestación masiva no debe ser. Y algunas veces, o sea, en el 91, 92, cuando yo estaba en el N, que tenía, digamos, más escasa preparación en términos técnicos que ahora, yo les decía que por cada hectárea dejen por lo menos el árbol más grande, frondoso. Y muchas familias lo han hecho así. Y usted ingresa a esos campos de cacao orgánico, entonces con los árboles frondosos, y no ha cambiado casi nada la naturalidad de la selva. Ingresa a las 6 de la mañana y todos los pajaritos están que trinan. A las 3, 4, 5 de la tarde que regresa igualmente. Y el tema, por ejemplo, de que malogren algo las plantaciones, los cultivos del cacao, no malogra absolutamente nada. Señor Yaranga, ¿qué ha dejado como legado de su paso por el poder Pedro Castillo en el BRAE? No se ha sentido casi absolutamente nada más que algunas manipulaciones, pero sobre todo el señor Pedro Castillo ha perdido tiempo importante, porque después de la pospandemia, casi por una cuestión mágica, el precio de la coca bajó. Recuérdese que antes de la pandemia, la arroba de coca, que es 11,5 kilos, por la hoja, ¿no? Por la hoja de coca, sí, estaba cerca de 300 soles. Y después de la pandemia bajó a 30 soles. O sea, es decir, no compensaba ni siquiera para el trabajo de la misma familia. Y los cientos y cientos de peones que ingresaban simplemente tuvieron que salir. Actualmente ya... ¿Por qué bajó tanto el precio de la coca? Por el tema, bueno, es una cosa circunstancial, pero no es común. Porque en el 94 95 pasó algo similar, pero no fue tan prolongado como ahora. Actualmente está entre 60 a 65 soles. Ha subido este último tiempo, sí. Diríamos que, por ejemplo, para el común cocalero solamente para sobrevivir, pero no para contratar peones. Obviamente que gran parte de ellos más hacen para el narcotráfico que para el consumo humano. Uno y otro es el tema del abono. Después de la pospandemia, algunos que han estado de alguna manera cosechando, la coca salía media amarillenta, a falta de abono, porque el abono estaba demasiado caro. Y eso todavía más o menos hasta ahora sigue ocurriendo en diversas familias, y la mayoría de los cocaleros se han desplazado a otras zonas ya para trabajar, ya no como cocaleros, sino como peones, por ejemplo, en la cosecha del cacao, que empieza desde abril, también en otros trabajos en la selva central. Es decir, por el momento está ahí.
este sería el momento para dar un giro táctico a esos cocaleros, porque el monocultivo siempre históricamente nos ha demostrado no es funcional. Ese giro táctico, ¿quién lo puede dar? Hay que, por lo menos el Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales, de vida, es decir, deberían ¿Es un articular actor crucial de vida? Por supuesto que sí. ¿Cuál es su opinión sobre la actual dirigencia de vida? No lo sé, todavía no se ha dejado sentir, pero en vida hubo errores y errores, ¿no? En gran parte algunos aciertos. Por ejemplo, de alguna manera en años anteriores apoyaron en el tema del cultivo de la palta en pequeñas cuencas en la parte de la sierra, en las quebradas. Eso es funcional para evitar que esa gente baje inmediatamente hacia la selva. Eso está bien porque eso, tranquilo, no son grandes extensiones porque en las pequeñas cuencas no hay terreno muy apropiado como para cultivar en grandes cantidades. Pero sí actualmente el que menos está con la paltajás, por ejemplo, ¿no? Es una buena cosa. Díganos ahora una palabra sobre lo que ha sucedido el sábado pasado, el asesinato de 7 policías en la localidad de Natividad, en la provincia cusqueña de la Convención. ¿Por qué en esta fecha quién ha dirigido, quién ha ordenado este asesinato múltiple? Así es, un caso muy preocupante, bastante demencial. ¿Hacía cuánto tiempo que no morían 7 policías en una sola operativo? Entre el 2008 y 2009 fueron los años en que hubo mayor matanza, así de más que policías militares en el Braem, ¿no? Ese fue el apogeo alto de de este grupo que se autodenomina como el militarizado Partido Comunista del Perú, que en el sentido de la palabra sigue en el mismo sendero luminoso, ¿no? El 2020 hubo un atentado contra el flotador Overgraf de la Marina con un marino muerto, y después en los días que antecedían a las elecciones de la segunda... Vizcatán del N, muerte de 16 personas. ¿Quién mató ahí? ¿Quiénes fueron el comando? Fue este grupo del militarizado Partido Comunista, seguro. Y se estableció que el que dirigió la matanza fue un joven a quien le conocían por el apelativo de Carlos. Que en este caso también confundieron, pero después los servicios de inteligencia lo ubicaron a él en otro lugar de Huancavelica. Pero lo que es cierto es que este plan no lo hace una persona del nivel de Carlos, porque él todavía está casi en mando intermedio. Ha tenido que intervenir la gente de mayor experiencia, ese es Antonio Mendoza o el Chato Mendoza. Esos son aquellos que reemplazaron, por ejemplo, a los experimentados responsables anteriores que fueron abatidos por los grupos especializados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo, en el caso de Alipio, en el 2013, ¿no? Que era el y la detención también de Artemio, ¿no? La detención de Artemio en la parte de Huallaga, pero en el Bray también han sido abatidos mandos importantes. Alipio, sobre todo, y en el 2015, casi es la última etapa de la Brigada Lobo, que hubo algunos problemas y en ese momento se pensó que él había muerto porque de alguna manera sobrevivió, estuvo varios años en ese estado. Actualmente tiene problemas con la vista, anda con lentes y también con el tema del oído. Anda con auriculares, ¿no? No creo que directamente haya participado, pero sí en la planificación. Pero en la ejecución sí pues ha participado la fuerza principal, son los mejores hombres de la fuerza principal. ¿Qué armamento se ha usado? Por las evidencias que se ha recogido hasta ahora es Galil, que es de uso de las Fuerzas Armadas. ¿Fusiles robados a la Fuerza Armada peruana? AKM, claro, producto de tantas emboscadas a lo largo de los años. El origen es robo, no hay otro origen de esas armas. No tiene otro origen. Ya, ahora, parece que los narcoterroristas han logrado engañarnos respecto de un video que se ha difundido abundantemente ayer, en el que se ve fusiles automáticos disparando hacia abajo en una loma. Sí. Según usted, ese video es falso, es un video colombiano. Aparentemente es un video colombiano, pero no es del lugar, porque la curva misma ahí es más abierto. En el caso del atentado, la curva es mucho más cerrada. Encima que el color de la camioneta. La camioneta que ha sido atacada es una camioneta totalmente blanca. En el video aparece otro color de camioneta. O sea, alguien ha querido pérfidamente difundir un video probablemente para engañar. En estos casos siempre ocurre eso, por eso es que hay que tener bastante cuidado. Yo prefiero demorarme en lanzar primicias antes que lanzar información interesada, ¿no? Pero ahora sí hay un video.
Ahora se ve un real, video, sí, que ha sido hecho por los que atacaron, por los narcoterroristas. por la policía, más bien, es parte de la inspección no de la es policía. como el otro, un video desde arriba, No. cerca de donde estaba ubicada las armas automáticas. También, o sea, la policía se ubica en el lugar donde estaban las armas automáticas, más o menos dirige cómo ha sido abatido el carro. Ya. Pero y no es un video del momento de los hechos. No es del momento. Es el momento de la reconstrucción. Así es. De acuerdo. Ahora, estos dirigentes, estos núcleos, ¿con cuántos miembros cuentan? Es bastante difícil hacer esas precisiones, pero presumo que están sobre 350, 380, ya entre ancianos, entre niños. También tienen personal maltratada, ¿no? Por ejemplo, algunos esclavizadas, Sí. Problemas, por ejemplo, por las detonaciones, algunos que están con muletas, entonces hacen trabajo de masas, pero entre esos yo presumo que están en ese número, en armamento, tienen lo suficiente, lo que no tienen suficiente son municiones. No tienen suficientes municiones, pero el otro día desplegaron. Es que para esas acciones suficientes, digamos, para una cosa continua, no estarían tan, digamos, dispuestos a gastar tantas municiones. En este caso sí, pues. Señor Yaranga, ¿por qué el Estado peruano no ha podido ganar Esa es una desde buena hace pregunta. tanto tiempo esa guerra contra un puñado? Porque dice usted poco más de 300 personas, miembros de esa organización político-militar. Recuérdese que en cada gobierno, cada grupo que ingresa pretende interpretar a su manera y no necesariamente con gente que conoce. Y los grupos especializados en el camino, sean de las Fuerzas Armadas o la policía, a veces son hostigados después de la conclusión de cada gobierno. Eso pasó, por ejemplo, con la Brigada Lobo. Con todos sus errores, para mí, ese grupo fue, digamos... Se negó que existiera incluso, ¿no? Se negó, pero finalmente se confirmó, pero yo diría que ese fue uno de los grupos últimamente mejor constituidos, entre los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La muestra es que nos ha enseñado con el abatimiento de los mandos importantes del BRAEM, utilizando métodos no convencionales. Esa es la mejor operación. Yo no confío, por ejemplo, solamente en una operación netamente militar, que puede tener algún resultado, pero no siempre. Para mí, la mejor operación es con un trabajo sostenido de inteligencia. El grupo especializado solamente cosechando este trabajo sostenido de inteligencia. ¿Tenemos ese grupo especializado de inteligencia? Tenemos mejores hombres. Lo que pasa es que con el señor Castillo prácticamente todos los grupos de inteligencia estaban, pues, digamos, molestados, amonestados, o sin mayor presupuesto, entonces recién están en proceso de recuperación. Hay que unir esos hombres y que hagan un trabajo sostenido, que el próximo gobierno igualmente que siga trabajando con el mismo grupo. Señor Yaranga, muchas gracias por sus informaciones. Algunas son difíciles de asumir, pero a veces cuando uno pregunta, ¿estamos ganando esa guerra? He oído respuestas. No la estamos combatiendo. No la estamos combatiendo, es lo que he escuchado decir. No basta, digamos, el trabajo conjunto, trabajo policial militar. Sobre todo hay que continuar con trabajo social. Eso es lo que falta bastante. Este grupo nuevamente está ganando a las pequeñas comunidades campesinas. Eso hay que evitar. Otro que la gente confunde, dice que este grupo solamente es narcoterrorista o sicario del narcotráfico. Esa es una mala concepción. Sendero Luminoso desde el año 82 siempre estuvo ligado al narcotráfico. Porque estas cosas de terrorismo, guerra de guerrillas o como se llame, tienen alto costo. Y es imposible sostener si es que no hay esa economía. Lo hemos visto en Afganistán con el opio y lo hemos visto en Cuba con los fusilados. Con los fusilados, con el ISIS, por ejemplo, el tema del manejo del petróleo. Bueno, señor Yaranga, muchas gracias. Espero que venga de vez en cuando a visitarnos, sobre todo cuando visite el BRAEM, para que nos diga qué es lo que encuentra y tener informaciones fiables sobre esa triste realidad de una región, sin embargo, tan bella, ¿no? Como es la selva. Es hermosa, realmente es hermosa y con muchos recursos. Muchas gracias y muy buenas noches.